politólogo, un profesor de filosofía política, que se llama Tenthi Fanfani, y en un libro que él escribe que se llama Universidades y Profesiones. Así que vamos a abordar en esta primera clase, que corresponde a la clase número 5 de nuestro curso, primera clase del segundo cuatrimestre, la lectura de algunos capítulos de este libro. A ver acá, puedo hacer que... No, está al máximo esto. Bien. Así que vamos de lleno, ya nomás larguemos porque es bastante complejo el asunto. Bien, y yo, acá estamos. Perfecto. Bueno, como pueden ver, les digo la clase teórica número 5, las profesiones y la asociación de profesionales, y trabajamos sobre el libro de Tenthi Fanfani, que se llama Universidad y Profesiones, y ahora vamos a abordar el capítulo 1.1, que se llama la racionalización del saber. Lo que hace Fanfani en este primer capítulo es contextualizar lo que es la profesiones. Más adelante, en el próximo capítulo, vamos a ahondar en lo que es el concepto. Y acá lo importante es comprender que la profesión es un producto de la modernidad, ¿no? De la modernidad en un sentido histórico. Entonces, si nosotros hiciésemos una línea del tiempo, ¿verdad? Para que nos ubiquemos. ¿Qué es lo que está antes de la modernidad, históricamente hablando? La edad medieval. Muy bien. Exactamente, muy bien, excelente. La Edad Media. La Edad Media que va aproximadamente desde el siglo V, ¿verdad? Que corresponde a la caída del Imperio de Occidente, 5 después de Cristo, ¿no? Siglo V hasta el siglo XIII. Acá viene un periodo lo que va desde el siglo XIII hasta el siglo XVII, ¿no? Tenemos la gran crisis de la humanidad que se produce en el siglo XIV. Hay una peste, la peste bubónica, la peste negra, que mata a la mitad de la población mundial. Una crisis profunda, y como estamos en la caída de todo un periodo, se va a producir una gran transformación. Pero vamos a tener que esperar, digamos, del siglo XIV, el siglo XV y XVI corresponde a lo que se conoce como Renacimiento, ¿verdad? A lo que sigue el Barroco, y finalmente, recién en el siglo XVII, vamos a estar en lo que es la modernidad. Si nos retrotraemos al tema de la Edad Media está caracterizada por ser teocéntrica, es decir, ustedes saben, el término teo significa Dios, y quiere decir que Dios es el centro del universo. En ese periodo la Iglesia tiene muchísimo poder y gobierna, digamos, una cultura teocéntrica alrededor de la religión,
¿sí? Es lo que determina toda la organización social. La iglesia tiene mucho peso en lo que es en el plano económico, estamos en lo que se conoce como feudalismo, ¿sí? Que es un sistema más o menos esclavista de la tierra, o sea que estamos hablando de sociedades donde existe el siervo de la gleba y el señor, ¿no? El siervo de la gleba es la situación general de todo hombre que no pertenezca al clero o a la nobleza, ¿verdad? Y es una situación de estar atado a la tierra, son como esclavos. Y en el orden político estamos en la monarquía absoluta, ¿no? Que significa que, bueno, hay un rey, ¿no? Y una clase de gente privilegiada que tiene privilegio de sangre, ¿sí? Por pertenecer a determinadas familias, independientemente de lo que hagas, ya estás colocado, digamos, en el plano de la nobleza, y el que tiene la línea sanguínea del rey ya hereda inmediatamente el puesto de rey, previa bendición del Papa, ¿no? Que ya saben que el monarca gobierna por mandato divino, de ahí el poder de la iglesia, ¿no? Bien, eso para que nos vayamos ubicando, digamos, para comprender esto de qué es el fenómeno moderno. Lo primero que tenemos, ¿alguna pregunta sobre esto? Por ahora no. Muy bien. No, profe. Lo primero que vamos a destacar de la modernidad es el cambio, es la revolución científica que se produce en la modernidad. La revolución científica que se produce. Oh, revolución Emanuel Gomeral. La revolución científica, y esto es muy importante, ¿sí? A partir de la Edad Media, digamos, comienza a imperar dentro del ámbito de la ciencia una nueva metodología, ¿sí? Son con los trabajos de Nicolás de Cusa, de Giordano Bruno, pero especialmente de Copérnico, de Galileo Galilei, que se comienza a elaborar una nueva metodología científica. Y principalmente esta nueva metodología consiste en la matematización del objeto de ciencia, ¿sí? El traducir el conocimiento a ecuaciones matemáticas. Matematización, ¿sí? Fíjense ustedes que en la ciencia, en la nueva ciencia que está emergiendo en la modernidad y hasta la actualidad, para que un objeto sea objeto de ciencia, necesita ser matematizable, necesita ser medido. Un objeto que no puede ser medido, no puede ser objeto de ciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensamos en los colores, fíjense cómo es esto, ¿no? ¿Cuál es la relación que nosotros tenemos con los colores? Les pregunto a ustedes para que cualquiera me diga. ¿Qué relación tenemos con los colores? El color celeste, el rojo, el verde, ¿qué significa para ustedes? Por ejemplo, el color rojo no venía de la sangre, derivaba, o sea, como una señal de peligro,
por la sangre, ¿puede ser? Bueno, puede significar muchas cosas para el ser humano, ¿no? Podemos pensar en su dimensión estética, pero también en su dimensión simbólica. El rojo puede significar pasión, ira, peligro, el verde esperanza, el amarillo cobardía, bueno, qué sé yo, a lo que voy, es que nosotros tenemos una relación con el mundo simbólica. Esa relación simbólica no puede ser objeto de ciencia según la nueva metodología, ¿verdad? Porque hemos dicho que la nueva metodología exige que el objeto sea cuantificable, sea capaz de ser expresado a través de alguna magnitud. Entonces, si pensamos, por ejemplo, la ciencia en torno a los colores, eso se conoce como óptica, ¿verdad? Óptica, y un color es definido y un color es definido como una longitud de onda, ¿sí? A cada color corresponde una longitud de onda. Fíjense ustedes que todo el gran avance de la ciencia, toda la revolución científica que va a dar lugar a nuestro mundo, a este mundo de tecnología, a este mundo de satélites, de comunicación móvil, etcétera, surge de esta nueva metodología científica que reduce toda la realidad a sus proporciones matemáticas. De ahí, digamos, la grandeza, pero al mismo tiempo, por eso le di el ejemplo del color, la pobreza, ¿no? La ciencia, en cierto sentido, se vuelve muy productiva, tiene rendimientos tecnológicos importantes, ¿no? Va a producir la revolución industrial que a continuación vamos a abordar. Pero al mismo tiempo también la realidad y la experiencia del ser humano sufre una cierta reducción, ¿no? Reducción a lo medible, a lo cuantificable, de forma tal que, fíjense, si nosotros nos preguntamos por Dios en la ciencia, ¿qué puede decir de Dios la ciencia? ¿No? En el caso de que nosotros, la experiencia de lo sagrado que tenemos nosotros, la ciencia no puede decir absolutamente nada, ¿no? No puede decir ni que exista Dios, ni que no exista Dios, y toda esa experiencia que nosotros tenemos en lo sagrado queda perdida. Así que eso, si lo pasamos a nuestra temática, que es la temática de la ética, ¿qué puede decir la ciencia acerca del bien, ¿no? Del valor del bien? Tampoco, no es susceptible de ser matematizado, y por lo tanto hay en el plano de la ciencia hay una pérdida, digamos, de otra experiencia fundamental del ser humano, que es la experiencia de la ética. Pero bueno, esta es la realidad histórica que estamos analizando. Como le digo, esta revolución científica producida por una nueva tecnología basada en la matematización de la realidad, ¿sí? Es producto del ascenso de un nuevo tipo de pensamiento, de un nuevo tipo de razón, de una nueva razón, que es la razón podemos decir matemática, ¿no? Técnica, perdón, le voy a llamar técnica, ya vamos a ver por qué. Una razón
técnica. Y esta revolución científica en el plano de las ideas, esta nueva razón que emerge, va a transformar completamente la sociedad y va a transformar completamente el plano de las ideas. Lo primero que tenemos que destacar como producto de esta nueva racionalidad son los rendimientos tecnológicos. Son los rendimientos tecnológicos que van a dar lugar a la revolución industrial. Lo voy a cambiar, lo voy a poner acá abajo. Cualquier duda, cualquier comentario, me avisan. La revolución industrial, ¿sí? Después vamos a tener grandes cambios en el plano de la política. ¿Sí? Ya saben que a partir de la revolución industrial, el mercantilismo, todo esto tenemos que ir abordando paulatinamente, se va a producir lo que son las grandes revoluciones burguesas, ¿verdad? Que va a producir una gran transformación política, ¿sí? Liberalismo también, profe. Claro. Va a producir una gran transformación política que va a dar lugar, digamos, a la caída de la monarquía y la ascensión del Estado de Derecho, ¿no? Vamos a poner acá inmediatamente que su última conclusión, digamos, es el Estado de Derecho. ¿Sí? Revoluciones que comienzan con la Revolución Gloriosa, que es la Revolución de Inglaterra en 1668, con la independencia, donde se establece las cámaras de los comunes, digamos, ya se acepta que el pueblo, aquellos que no tenían derecho de sangre, participen en las decisiones y se limita con la Cámara de Lores y la Cámara de los Comunes. Se crea un órgano legislativo que limita el poder del rey, la independencia de los Estados Unidos, que es fundamental, y finalmente la Revolución Francesa, ¿no? Que a partir de su lema, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, está plasmando todo el cambio de lo que era la sociedad monárquica, que era una sociedad de privilegio, ¿no? De privilegio de sangre. Contra eso se alza la nueva razón moderna, ¿sí? Y dice, no, todos los hombres somos iguales, porque todos los hombres somos racionales, ¿sí? De modo tal que no hay por qué, no debe por qué existir este privilegio, esta distinción de estamentos en el orden social. Iba a reclamar la igualdad de todos, ¿no? En el orden jurídico y por lo tanto la capacidad de ejercer el dominio político, ¿verdad? Entonces van a emerger los derechos civiles, civiles, políticos y sociales. No de una sola vez, ¿no? Vamos a tener en el siglo XVII la emergencia de los derechos civiles, con el pensamiento de pensadores como Locke, como Hobbes, que ya están hablando de un contrato social como, fuente de legitimidad del poder.
y no ya, digamos, el derecho divino, que era lo que primaba en la monarquía, ¿verdad? Donde la legitimidad del poder se ejercía porque Dios era el que elegía al monarca. Acá ya es la sociedad civil la que a través de un contrato funda la sociedad, y por lo tanto la legitimidad del poder emerge de la voluntad de concertar este contrato social. Entonces los primeros... Así es, mi querido, es para la asistencia. ¿Cómo es? Los primeros derechos que se van a conquistar son los civiles. A continuación van a venir los derechos políticos, como pueden ser el derecho al voto y la participación en el poder público. Antes, durante la sociedad noble, si no tenías derecho de sangre, no podías participar de ningún cargo dentro del gobierno. En cambio, con los derechos políticos aparece la posibilidad de participar en cargos públicos, y también en, ¿cómo se llama? En el voto, el derecho al voto, que paulatinamente se va a volver universal. Recién en la década del 40 del siglo XX se va a permitir el voto femenino, y finalmente, producto de la lucha de las clases obreras que emergen del conflicto social que genera la sociedad capitalista, que vamos a abordar también acá como producto de la modernidad, se terminan de conseguir lo que se denominan derechos sociales, ¿no? Entonces tenemos derechos de primera generación, que no son los civiles, derechos de segunda generación, que son los políticos, y de los derechos sociales, que son los de tercera generación. Y hoy en día se habla ya de una cuarta generación de derechos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, etcétera. Bien, entonces estamos esta razón técnica que determina una revolución industrial, que determina una revolución política, y finalmente vamos a tener un reordenamiento completo de la sociedad. Y eso es lo que necesito que ahora analicemos. Obviamente, como productos de desarrollo histórico, esto está todo imbrincado, solo a fines pedagógicos podemos separarlo de esta manera, pero es obvio que todo se da en conjunto, ¿no? Todo está imbrincado. Hay una reorganización completa de la sociedad. Bien, aguántenme un segundo, necesito enchufar la computadora, me estoy quedando sin batería. Bien, acá estamos. Che, ¿me van siguiendo hasta acá?
¿Alguna duda, alguna consulta? Estamos viendo lo que es la emergencia de la modernidad, ¿no? Hemos planteado esta línea del tiempo y hemos destacado algunos aspectos fundamentales, sobre todo lo que tiene que ver con la gran revolución científica que se propone. Les nombraba yo a Nicolás de Cuso, a Giordano Bruno, a Copérnico, a Galileo Galilei. Fíjense que hasta el siglo XVII predominaba una imagen del universo que se había forjado, la había forjado ya Aristóteles en el siglo III a.C., pero la había reelaborado Ptolomeo en el siglo II después de Cristo, donde el universo tenía la Tierra inmóvil en el centro, ¿no? Se pensaba que todo el universo no era más que la Tierra, el Sol, la Luna y los planetas que se conocían, más las estrellas, ¿no? Que se conocía como la esfera de las estrellas fijas. Y a partir de los avances científicos del siglo XVII, del trabajo sobre todo de Galileo Galilei, voy a anotar acá, se comienza a cuestionar esa imagen del universo. Se comienza a cuestionar, ¿no? Se empieza a pensar, porque, por ejemplo, los astrónomos, partiendo de este modelo de universo, trataban de predecir. Ustedes saben que uno de los fines primordiales que persigue la ciencia es la predicción, ¿no? La capacidad de predecir los fenómenos. Entonces los astrónomos se dedicaban al estudio del cielo y sobre todo a predecir sucesos cósmicos, como pueden ser el eclipse y la disposición de los diferentes planetas a lo largo del año. No tengo que decirle lo importante que es el estudio del cosmos para la organización de una cultura agrícola, ¿no? A través del estudio del cosmos se determina la fecha de preparación de la tierra, de cultivo, de cosecha, etc. En fin, cuando estos tipos, estos astrónomos, que están acá en el intersticio al principio de la modernidad, entre la Edad Media y la modernidad, que trataban de calcular dónde iban a estar, por ejemplo, Marte, el 20 de agosto, bueno, evidentemente no le salían los cálculos, ¿no? Predecían que debía estar en un lugar y no estaba Marte en ese lugar. Eso sembró la duda, digamos, y apareció Copérnico, que fue el primero en pensar que la Tierra no era el centro del universo, sino que el centro del universo, es decir, el sistema solar para nosotros, debería ser el Sol. Entonces, cuando yo hago cálculos, con la idea, partiendo de la idea de que el Sol es el centro del universo, evidentemente los cálculos se volvieron mucho más precisos, lo que en cierto sentido demostraba de que la Tierra no estaba inmóvil en el centro del universo como pensaba la cultura medieval, que además, digamos, se consideraba que era la imagen del universo que surgía de la Biblia. Ya vamos a ver cuál va a ser la consecuencia de esto. Entonces ya un poco se cuestionaba. Galileo, él va a construir telescopios, va a hacer grandes observaciones y va a ser el que en cierto sentido va a constatar esta idea de que la Tierra no es el centro del universo y que no está inmóvil, sino que se mueve alrededor del Sol. Además, por otra sesgo religioso, se consideraba que el giro que tenían que hacer los planetas, como los planetas eran considerados en la antigüedad dioses o animados por espíritus divinos, entonces el movimiento de un ser perfecto como un dios no puede ser otro que el movimiento perfecto, que es el circular. Entonces se pensaba que las órbitas eran circulares. Cuando venga Kepler y plantee la hipótesis de que el movimiento de los planetas y las estrellas no es circular, sino elíptico, y se vuelven a hacer los cálculos que yo le decía, estos cálculos que predicen la posición de los planetas y las estrellas a lo largo del ciclo cósmico, obviamente se volvían más precisos, lo que confirmaba, digamos, que las órbitas no eran circulares, sino que eran
elíptica. Finalmente, Galileo va a publicar un texto que se llama Nova Scientia, ¿sí? La nueva ciencia, donde expresa queda expresada, digamos, esta nueva metodología. ¿Qué pasó? Nova Ciencia, ¿sí? Donde él va a publicar estos conocimientos, donde declara que la Tierra no está inmóvil en el centro del universo, y bueno, como eso entra en contradicción con lo que afirmaba la Iglesia, ¿no? Que le venía muy bien la teoría aristotélico-ptolomeica de que la Tierra es el centro como creación divina, ¿verdad? Le dicen a Galileo Galilei que lo van a quemar vivo en la hoguera si no se retracta públicamente de sus ideas, si no dice que está equivocado, ¿no? Así que a Galileo no le queda otra que para evitar ser quemado vivo por la iglesia, eh, que decir que no, que se había equivocado. Fíjense cómo funciona, ¿no? El tema del poder, el conocimiento, donde un tipo que estaba en lo cierto se ve en la necesidad de retractarse, ¿no? Como en un momento dado de la humanidad una persona puede estar en posesión de una verdad y sin embargo eh, el poder es el que determina muchas veces qué es verdad y qué no es verdad, ¿no? Algo que nos toca muy de cerca en nuestra época que se conoce como la época de la posverdad, ¿no? Estoy hablando del siglo XXI, ¿no? Con la revolución de las redes sociales y todo lo demás. Ya le voy a explicar bien en qué consiste esto de la posverdad, que es lo que caracteriza nuestra época. Bueno, muy bien. Es esta revolución científica, y repito, entonces, a partir de una nueva metodología que queda publicada en el libro de Galileo Nova Scientia, que hace producida por una nueva idea de racionalidad, que se caracteriza como una razón matematizante, abocada a fines, y por eso es que se llama técnica, y que se caracteriza por los rendimientos tecnológicos inmediatos que produce, que tiene como consecuencia la revolución industrial, la revolución política, que tiene como consecuencia la caída de los regímenes monárquicos y el ascenso del Estado de Derecho, y una reorganización completa de la sociedad producto de la revolución industrial, de la revolución política, y el nuevo tipo de sociedad que va a emerger en la modernidad, que nosotros vamos a llamar sociedad capitalista, y es lo que ahora nos vamos a meter de lleno. Para que quede acá claro la contraposición, entonces, entre la Edad Media en estos términos que habíamos marcado, la voy a contraponer. Pasamos de una sociedad teocéntrica a una sociedad antropocéntrica. ¿Qué significa antropocéntrico? Centrada en el hombre, puede ser. Centrada en el hombre, ¿sí? El hombre es ahora, contrariamente a la sociedad medieval, donde el Dios es el centro del universo, esta revolución científica y política, esta revolución cultural, para nombrar las tres dimensiones que hemos destacado, va a producir una secularización del Estado, una secularización de la sociedad civil, y ahora el hombre se pone en el centro, ¿no? de la cultura. Y vamos a pasar de una sociedad feudalista
a lo que se llama capitalismo, que es lo que nos tiene que en lo cual nos vamos a concentrar ahora porque es la organización propia de la sociedad y es el fenómeno sin el cual no se puede dar el fenómeno de las profesiones. Y finalmente pasamos de la monarquía absoluta a ¿qué cosa? Monarquía parlamentaria. No. Un estado democrático. Estado democrático, pero le hemos llamado estado de qué? De derecho. Muy bien, un estado de derecho. Ay, Dios, ¿por qué no se me pone la mayúscula? Un estado de derecho. ¿Sí? Bueno, acá concluimos la primera parte de la exposición. Se trataba de bosquejar lo que era la modernidad, ¿sí? Cuya principal característica está en la emergencia de una nueva racionalidad, ¿sí? Que ya vamos a ver, ahí en el texto de Tenty Fanfani, toma el trabajo de un gran sociólogo que se llama Max Weber y define esta racionalidad. Y ya vamos a ver en qué consiste la definición. ¿Sí? Y esta nueva racionalidad, que es una racionalidad técnica, matemática, es la que se encarga de producir la revolución industrial y en el plano de la cultura, las revoluciones políticas y la reorganización completa de la sociedad. Bueno, abordemos ahora el tema de la reorganización de la sociedad. Abordemos el tema del capitalismo. ¿Me van siguiendo? ¿Alguna consulta? Sí, profe. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Qué pasa? Ah, estoy haciendo macana. ¿Dónde está el... Este? Vamos entonces a analizar acá. La sociedad capitalista, ¿sí? Es el producto de la revolución industrial y de la revolución política que lleva adelante la monarquía, la burguesía. Entonces, el producto de la revolución industrial y de la revolución de la burguesía. Que como les había dicho, son principalmente tres grandes revoluciones, ¿sí? Tenemos la Revolución Inglesa, hecha por Cromwell, como les decía, en 1668. Tenemos la independencia de Estados Unidos.
por algo le llaman el país de la libertad. La verdad que fue la primera, digamos, colonia que se independiza, ¿no? En nombre de la libertad y es fuente de toda otra revolución de independencia que se llevan adelante y se produce el 4 de julio de 1774, mientras que la revolución más grande y que va a terminar produciendo la revolución cultural que da origen al Estado de Derecho es la Revolución Francesa, ¿no? Que también está con pensadores como Montesquieu, como Rousseau, como Kant, que lo hemos visto, conforman lo que se conoce como ilustración y está a la base de lo que es la Revolución Francesa, que a su vez está a la base de lo que son las revoluciones americanas, ¿no? Ahora que hace poco hemos conmemorado la muerte del general San Martín. Bien, ¿qué es básicamente entonces esta sociedad capitalista? El capitalismo se funda en la propiedad privada y en la propiedad privada de los medios de producción. Esa es su fuente, digamos, jurídica, ¿no? El tema de la propiedad privada. Fíjense que en la monarquía no existía la propiedad privada como tal. Todo le pertenecía al rey y a los nobles. El rey era el que repartía entre la nobleza las tierras y los bienes, pero en el fondo todo le pertenecía al rey. Si vos eras un campesino y querías juntar leña para hacer un fuego en tu casa, la leña le pertenece al rey, por lo tanto le tenías que pagar un tributo para poder usar la leña. Si vos querías cazar un animal, los animales le pertenecen al rey. Así que producto de la revolución burguesa es la emergencia de la idea de la propiedad privada y especialmente de los bienes de la propiedad privada de los medios de producción. La revolución tecnológica, la revolución industrial, va a generar, va a generar la sociedad capitalista. ¿Por qué? Por la generación de riqueza, manejo del Exactamente. dinero, las clases sociales también que empiezan a dividirse Así es, con más muy bien, precisión, por decirlo así. muy bien, perfecto. ¿Quién está hablando, Che? Yo porque tengo acá proyectado, viendo la pantalla que proyecto, no estoy viendo. ¿Cómo te llamas, Ángel? Sí, ¿Ángel Ezequiel cuánto? Aranda Arrieta, Ah, Ángel Aranda. Velasco Ezequiel, Bien. tengo tres nombres. La revolución industrial, ¿no? Es obviamente una revolución de los medios de producción, del sistema de producción, ¿no? Por ejemplo, dentro de los nuevos medios de producción van a aparecer las máquinas, ¿no? Aparece el motor a vapor y posteriormente a carbón y finalmente el motor de explosión. Eso produce una gran revolución en el mundo del trabajo, ¿no? Pensemos que antes de la revolución industrial, antes de la emergencia de la sociedad capitalista, quienes producían los bienes de la sociedad, ¿quiénes eran?
los artesanos, ¿sí? En la clase de los artesanos era lo que producían los bienes de uso de la sociedad, quienes confeccionaban las vestimentas, los muebles, los utensilios, todo eso era producto de el trabajo de los artesanos, ¿sí? Ahora, al aparecer la industria, ¿sí? Al aparecer el trabajo mecanizado, resulta ser, pongamos por caso, un carpintero. Supongamos el caso de un carpintero, ¿verdad? El tipo produce una silla al día, ¿verdad? Y la vende a un costo. Vamos a anotar acá para que me puedan seguir el ejemplo. Carpintero. Él produce una silla al día y tiene un costo de, supongan ustedes, 10 pesos. ¿Sí? Al aparecer el trabajo mecanizado, al aparecer el capitalista capaz de fundar una empresa, una industria, supongan que este capitalista se va a dedicar a la producción de muebles, de sillas. ¿No? Posee el capital, posee un dinero y lo invierte en una carpintería industrial, ¿sí? De modo tal que él comienza, no solo trabaja con máquinas, ¿no? Posee máquinas, sino también va a hacer un trabajo en serie. ¿Sí? ¿Qué significa el trabajo en serie? Que en vez de que una sola persona construya enteramente una silla, lo que va a hacer es dividir el trabajo y le va a pedir a una persona que se dedique únicamente a preparar la madera, otra persona a cortarla, otra persona a hacer las patas, otra persona a hacer el asiento, otra persona en la madera del respaldo, finalmente otras personas que son los que ensamblan todas esas partes, ensamblan todas esas partes y producen una silla. Esta nueva forma de producción, ¿sí? Esta nueva forma de producción es mucho más, maximiza la capacidad de los trabajadores, ¿verdad? Y produce mayor rendimiento. Mayor rendimiento de forma tal que en esta empresa del capitalista ellos por día producen, pónganle, le vamos a poner 10 sillas y como las máquinas y el trabajo en serie maximiza el rendimiento, les permite cobrar cada silla, supongan ustedes, a $1. Bien, ¿qué creen que va a pasar con el carpintero, con el artesano carpintero que produce sillas a 10 pesos? Va a la quiebra. Se va a la quiebra, ¿sí? Ya nadie va a comprar. Si yo tengo la posibilidad de comprar una silla a $1, no tiene sentido que esté pagando 10 pesos. Ahora fíjense, cuando él finalmente se va a la quiebra, es decir, ya nadie le compra, ¿de qué va a vivir?
Lo único que Bueno, sabe, muy complicado. lo único que sabe, lo ha hecho durante toda su vida, es trabajar las maderas, ¿no? Es un carpintero y específicamente productor de muebles, ¿no? Y específicamente, si se quiere, de sillas. Ciertamente que su producto es un producto artesanal, ¿no? Está mucho más elaborado y él no solo produce una silla, ¿no? Sino produce, digamos, imprime en cada una de sus sillas una gran sugestividad. En fin, ¿qué va a hacer este pobre hombre que ha quedado sin trabajo? A ver si alguien me puede contestar. ¿Buscaría otra alternativa, profe? No tiene alternativa, digamos. ¿Cuál es la única alternativa que le queda? ¿Fijar el precio del producto? ¿Cómo? No puede ¿Bajar el precio? hacerlo. No puede Ah, hacerlo. No, a él le cuesta mucho construir una silla. Es por supuesto, una silla más linda que la que se produce industrialmente, pero en fin, la gente termina prefiriendo comprar la silla por razones obvias de precio, la silla industrial. No puede aumentar los precios, ¿no? No puede aumentar el precio, mucho menos si el problema es el precio. Buscar trabajo, El nuevo otro sistema de trabajo. producción, buscar trabajo. ¿Y dónde va a buscar trabajo un tipo que está acostumbrado que sabe hacer sillas? En una empresa de muebles, Y sillas. bueno, ahí está. No le queda otra que vender su fuerza de trabajo al capitalista. Se va y pide trabajo en la empresa. El obrero, digamos, el artesano, vende su fuerza de trabajo. ¿Sí? Y bueno, y acá aparece entonces ya claramente estipulado el nuevo orden social, ¿no? La sociedad a partir de ahora se va a dividir, ¿sí? En dos clases principalmente. El capitalista, que es el dueño, que tiene la propiedad privada de los medios de producción. No me anda el botón de la mayúscula, tiene. El que tiene la propiedad privada de los medios de producción, ¿verdad? Él es el dueño de la maquinaria, él es el dueño de la empresa y lo que se conoce como el proletariado, ¿sí? Que son los obreros. Ellos no poseen nada. Lo único que poseen es la fuerza de trabajo. Y con esa fuerza, ¿qué hacen con esa fuerza de trabajo? La venden. Lo que hace que el trabajador se vuelva una mercancía. De acá viene la famosa crítica a la sociedad capitalista que va a llevar adelante un economista
político muy importante, que es Karl Marx, ¿verdad? Que es el fundador de la teoría socialista, comunista, que critica a la sociedad capitalista porque produce la clase del proletariado, ¿no? Que son los despojados, los que no tienen otra cosa para sobrevivir que vender su fuerza de trabajo, y al vender su fuerza de trabajo se van a transformar en una mercancía dentro del mercado, lo que le quita su dignidad humana, ¿verdad? Comienzan a estar regidos por las leyes del mercado. Pero a nosotros no nos interesa entrar en el análisis en ese sentido político, digamos, de la sociedad capitalista, sino comprender el proceso histórico que estructura nuestras sociedades. De todas formas, es claro que queda, como les digo, dividida ahora la sociedad entre el capitalista, que tiene la propiedad privada de los medios de producción, y el proletariado, que que son los obreros que se venden su fuerza de trabajo, bueno, que si analizamos históricamente van a necesitar una gran cantidad de tiempo y de mucha lucha, de muchas vidas perdidas para conseguir lo que son las leyes laborales, ¿no? Los derechos de los trabajadores. Que nuestra Constitución viene representado por el artículo 14 bis, ¿no? Que habla de igual remuneración por igual trabajo, vacaciones pagas, derecho a la indemnización en caso de despido, a la seguridad social, a las obras sociales, aportes jubilatorios, etcétera, que es lo que ahora se ha quitado, ¿no? Con la ley de bases, muchos de estos derechos finalmente han sido quitados ahora, en busca de una flexibilización laboral que induzca a la inversión. Pero como les digo yo, no nos interesa en este momento analizar, pero sí es claro de que esta es la nueva organización de la sociedad capitalista. Bien, otro aspecto muy importante del capitalismo, espero que hayan tomado nota, si no le voy a sacar una fotito a este cuadro para pasárselo después porque voy a proceder a borrar. El capitalismo no existe sin la revolución científico-industrial y las revoluciones políticos burguesas, pero tampoco existe sin la idea de mercado, sin la existencia del mercado. Lo que define la sociedad capitalista es el nuevo sistema de producción y distribución de bienes, y esa distribución de bienes se hace en el mercado. Y de ahí se conecta mucho con la teoría, con el liberalismo. ¿Sí? Como veíamos, el liberalismo es el nombre que se da a las corrientes, sobre todo anglosajonas, de esta lucha por los derechos que lleva adelante la burguesía contra la nobleza, se produce, digamos, como teoría social y económica, el liberalismo. Teoría social y económica. Sí, que como les decía, tiene la base del pensamiento del plano de la filosofía política, Locke,
Hobbes en Inglaterra y los pensadores de la Ilustración, ¿no? Que son los que terminan de cristalizar en la Revolución Francesa, que se basan básicamente en la idea de libertad, ¿no? De que lo que conforma la sociedad, a ver, vamos a analizar acá un poquito, que el hombre primitivamente vive el ser humano es ante vive en el estado como individuo. El hombre es primitivamente un ser individual que vive en estado de naturaleza. Esto es un postulado del pensamiento de los filósofos políticos, los economistas políticos, cómo se forma la sociedad, y estos individuos, ¿sí?, van a conformar a través de un contrato la sociedad. ¿Sí? ¿Y qué funda propiamente la sociedad? Lo que funda la sociedad dentro de la teoría liberal, bueno, estamos hablando acá del contrato social a nivel político, ¿no? Pero el otro aspecto es el tema del mercado. Decimos que la sociedad capitalista no funciona, tiene como punto de partida al mercado. Que como ustedes saben, está regido por unas leyes que le son inmanentes, es decir, funciona a través de la ley de la oferta y la demanda. Ya vamos terminando, sé que ha sido mucha información. Bien, en el mercado es el lugar donde se intercambian los bienes, ¿verdad?, que produce la industria. Y ese intercambio, ¿no?, de bienes se produce a través de la oferta y la demanda. ¿Quién me podría explicar lo que es la oferta y la demanda, si es que lo saben? Bueno, en términos simples, se podría decir que la oferta sería lo que ofrece el mercado, un producto con un precio, y la demanda es la cantidad de personas, suponiendo, ¿no?, que lo compran, y la relación entre los dos, entre oferta y demanda, es como que equilibran, por decirlo así, un precio. Muy bien, está perfectamente explicado. La oferta, ¿verdad?, es también, para decirlo simplemente, son los bienes que se venden se ofrecen, por eso se llaman ofertas, se ofrecen, y la demanda son las personas que quieren comprar esos bienes, ¿verdad? Sí.
las personas que quieren comprar esos bienes. Bien, y decimos que el mercado es el libre juego de la oferta y la oferta y la demanda. ¿Qué significa esto? Fíjense ustedes, en la teoría clásica, aunque después en teorías más contemporáneas de la economía, esto más o menos cambia, pero sigue existiendo como base esto del mercado. Hay una relación. Cuanto mayor es la oferta, es una especie de ecuación. ¿Recuerdan que les dije que la nueva metodología de la ciencia era la matematización? La teoría del mercado, del liberalismo, de la economía política, y se basa en la matematización, es la expresión en formas de ecuaciones matemáticas de el objeto, que en este caso sería el mercado. La ley de la oferta y la demanda establece lo siguiente, que si la oferta es mayor que la demanda, ¿qué va a pasar con el precio? Cae. Aumenta. Baja. Perdón, baja. El precio baja. Si La la demanda sube oferta ahí. es menor que la demanda, Ahí sí sube. el precio sube. Exactamente. Fíjense qué interesante. El mayor teórico clásico del liberalismo, el que se produce en el siglo XIX, en el siglo XIX, es Adam Smith, que escribe un texto muy importante que se llama La riqueza de las naciones. ¿Sí? Donde él habla, tiene un concepto muy interesante que es el concepto de mano invisible. ¿Qué dice Adam Smith? Que el Estado debe evitar actuar de cualquier forma en el mercado, porque el mercado, como si tuviese como si una mano invisible lo ordenara a través de la ley de la oferta, establece el precio justo de las cosas. El libre juego de la oferta de la demanda establece el precio justo. ¿Sí? Como decimos, si soy un productor de tomate y nos ha ido muy bien a todos los productores de tomate, tenemos superproducción de tomate y tenemos una serie de clientes, que es el mercado interno para la familia y después la gente que se dedica a hacer diferente, que tiene como materia prima el tomate. Si hay mucha cantidad de tomates, quiere decir que hay más tomate que el que requieren las personas, y por lo tanto significa que no todos vamos a poder vender el tomate, y yo para vender mi producción, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a incentivar a las personas para que me compren? Bajo el precio. Le bajo el precio, y entonces es como una especie de subasta donde los productores le vamos bajando el precio tratando de incentivar a que nos compren. De manera inversa, si ha habido escasa producción de tomate, sé que hay muchas más personas interesadas en comprar el tomate y que no va a alcanzar el tomate para satisfacer a todas las personas que están interesadas en comprarlo, de forma tal que ¿qué van a hacer las personas para poder conseguir el tomate que necesitan? ¿Van a pagar más? Van a ofrecer más dinero, van a decir, no, vendémelo a mí, ¿a cuánto lo vende? A 1.000. Bueno, yo te pago 1.500 si me lo vende a mí, ¿no? Porque yo me parece que soy un tipo que se dedica a hacer puré de tomate, necesito mi materia prima. Entonces voy a ofertar y bueno, y el precio va a subir. Otro colorario social de la teoría del mercado es que
y que es un supuesto de la teoría del mercado, del liberalismo, es que todos los individuos están en igualdad de condiciones para participar en el mercado. El corolario de esta idea es la idea de un estado reducido al máximo. Es decir, acá, en la teoría clásica de Adam Smith, el Estado no debe intervenir en el mercado porque cada vez que el Estado interviene, estropea, digamos, distorsiona el libre juego de la oferta y la demanda, que siempre tiene como siempre termina estableciendo el mejor precio. Y el Estado no debe darse a la seguridad social de los individuos, porque cada individuo debe generar su propia riqueza en el mercado, ¿no? El Estado no tiene por qué brindar ni educación, ni salud, ni ningún tipo de cobertura social a los ciudadanos, porque cada ciudadano debe generar su propia riqueza que le permita acceder a esos bienes interactuando en el mercado. Ahora, todo entre comillas, porque esta es la teoría, pero en la práctica lo mismo pasa con el Estado de Derecho. El Estado de Derecho supone la ascensión de, como decíamos, la sociedad democrática, ¿no? Ya saben que democracia viene de demo, pueblo, ¿no? La idea de que la legitimidad del poder está en la voluntad general, y no como pasaba en la Edad Media, que era el derecho divino, ¿no? Sino que la legitimidad del poder emerge, digamos, de la voluntad general. Y en el caso de nuestras democracias, de la representatividad, ¿no? Nosotros delegamos nuestro poder como ciudadanos a través del voto a nuestros representantes. Ahora, eso establece un Estado de Derecho, ¿verdad? Una democracia, y figuran los derechos que son los derechos y garantías que la Constitución nos brinda a los ciudadanos. Ahora, eso está en el papel escrito. Después en la práctica muchas veces no se cumplen esos derechos. La Constitución establece, por ejemplo, que todos tenemos derecho a la vivienda, y sin embargo hay muchos ciudadanos que carecen de vivienda, ¿verdad? Y así también acá en la teoría clásica esta, hay una cosa en la teoría, otra cosa en la realidad, porque, por ejemplo, como las crisis del capitalismo en el siglo XIX eran de superproducción, ya sabemos que si hay mayor oferta que demanda, el precio se va a caer. Lo que hacían los grandes productores en el siglo XIX era, si yo tenía superproducción de tomate, entonces nosotros lo tirábamos al tomate, ¿no? Se agarraba el barco y le metía todo el tomate en un barco y se tiraron al mar. Y se tiraba el tomate para evitar que la oferta sea superior a la demanda y el precio se me venga abajo, ¿verdad? Así que no es que todo se da de manera tan natural, ¿no? Los individuos también pueden tomar acciones, como por ejemplo tirar la producción para evitar que la oferta sea mayor que la demanda. O sea que no es tanto en mano invisible, sino que los particulares, los individuos, también pueden manipular. No solo el Estado puede manipular el mercado, sino también puede ser manipulado por los individuos. Sí, Esteban, te escucho. ¿Qué sentido tendría tirar el producto si el valor va a ser cero? Cuando si lo vendo, por lo menos puedo rescatar algo, digamos. No lo tiraba totalmente, ¿me entendés? Tiraba el exceso de producción para evitar que la oferta supere la demanda, ¿me entendés? Por ejemplo, estoy trabajando en una fábrica donde la producción o sea, que está de más o que ya literalmente ya no es consumible, hasta eso se vende, digamos. No hay nada que se tire, no hay nada que sea desperdicio, No, digamos. yo te estoy hablando del siglo XIX, ¿no? Ah, bien. En las crisis del capitalismo en el siglo XIX son de superproducción. Y la manera de evitar la superproducción es
no se puede evitar la superproducción. La manera de evitar que la oferta supera la demanda era tirar parte de la producción, si es que había habido superproducción. Hoy en día las cosas también no son tan simples, y ha cambiado también la idea de la economía, ¿no? Antes se pensaba que el precio lo establecían las leyes de la oferta y la demanda. Hoy, a partir de la Escuela Austríaca de Economía, se piensa que el precio es subjetivo. Es decir, antes el precio se fijaba en la economía clásica por los costos de producción y las horas de trabajo que se imprimían en el producto. Mientras que ahora es completamente subjetivo. ¿Cómo se llama? Es cuánto está dispuesto a pagar el mercado por un producto, lo que determina el precio del producto. Vos podés generar un producto que de costo te salga, no sé, 10.000 pesos, pero si la gente piensa que no está dispuesta a pagar más de 5.000 pesos por un producto así, entonces es el precio del producto, 5.000 pesos. Bueno, en fin, era solo una apreciación respecto a la diferencia entre práctica y teoría. Y en el caso del ejemplo era del siglo XIX. Claro que hoy en día, bueno, después me va a contar bien en qué fábrica trabajaba, qué se dedican, así vemos cómo lo podemos usar también de ejemplo. Y en el caso en la teoría de Adam Smith, ¿sí? Los individuos, fíjense, por eso habla de una mano invisible, lo que hacen es perseguir egoístamente sus fines particulares. Y dice Adam Smith que si todos los individuos persiguen de manera egoísta sus intereses particulares, terminan generando la riqueza del conjunto. Esa, digamos, la teoría en sentido clásico. Cada individuo persiguiendo egoístamente su interés particular, como se genera riqueza para él y genera riqueza para todo el mundo, termina generando la riqueza del conjunto. Sí, ¿quién levanta la mano? Sí, alguien levantó la mano, lo escucho. Bueno, entonces, ¿no? El supuesto básico de esta idea de que cada individuo debe perseguir egoístamente su interés particular y que así vamos a redundar en la riqueza del conjunto, tiene como principio básico la idea de que todos los individuos tienen la capacidad de actuar en el mercado, que todos los individuos están en igualdad de condiciones para participar en el mercado. Ahora, según la conformación de la sociedad capitalista que habíamos visto nosotros, donde se divide en los capitalistas, los que poseen el capital, la propiedad privada de los medios de producción, que involucra el dinero, las maquinarias, los recursos, lo que sea, se le da el nombre genérico de medio de producción, y los asalariados, que están completamente desposeídos de bienes y lo que hacen es vender su fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Estamos todos en igualdad de condiciones para participar en el mercado? Yo diría que no. Evidentemente no. No es lo mismo poseer un capital, hablemos, ya le dije que los medios de producción incluyen el dinero como las herramientas, como los recursos naturales, pero supongamos capital, dinero, ¿sí? No es lo mismo tener un capital para generar algún tipo de acción en el mercado, como poner un negocio, que no tenerlo, ¿no? Evidentemente no estamos todos en igualdad de condiciones para participar en el mercado. Y bueno, y acá ya habría que ponerse a discutir el tema de la propiedad, cuál es la legitimación y de dónde surge la idea de propiedad. Pero nosotros no queremos hacer un análisis político ni ideológico de la sociedad capitalista, simplemente tratar de describirla, ¿verdad? Y hemos estado describiendo ahora la organización de la sociedad,
y el sistema de producción capitalista, cómo funciona y cómo eso determina el tipo de organización. Sí, Esteban, te escucho. Sí, yo creo que a lo que hace referencia no es que, por ejemplo, yo que nací en una clase baja, este, porque quiero mañana voy a tener una empresa de helados, no sé, como Frisky, pero, o sea, yo tengo la posibilidad de empezar de abajo vendiendo, qué sé yo, en la calle, como lo hizo la dueña de Frisky, hasta que me logre hacer de más y más y más. O sea, nadie me prohíbe a mí que yo no lo pueda intentar hacer, digamos. O sea, no es que todos tenemos el mismo dinero y podemos hacer, podemos hacer lo que, o sea, lo que queramos con eso, sino que yo tengo la posibilidad de hacerlo si es que quiero hacerlo. No sé si me explico bien. Te explicas perfectamente, ¿sí? Todos, a O sea, uno, misma oportunidad. a uno le costará más, a otro le costará menos, pero siempre y cuando yo siga los pasos necesarios, puedo transformarme, digamos, puedo generar riqueza de mercado, ¿no? Me parece bien, es correcto, muy bien. Claro, porque si no estaríamos diciendo que el que nace pobre se muere pobre, que Bueno, estudiar no sirve para nada porque nunca va, por ejemplo, el chico que es pobre y quiere ser médico, no lo hagas porque naciste pobre, o sea, vas a morir pobre, médico no vas a llegar a ser. Y creo que así no funcionaría, digamos, no es lo que, no lo veo de esa manera, digamos. no, pero tu argumento está bien, pero no con el ejemplo que vos das. Porque hablamos de la capacidad de movilidad social, se llama, ¿no? Eso de si una persona que nace pobre tiene la capacidad de cambiar su situación socioeconómica. Y justamente la educación, ¿no? La oferta educativa es uno de los grandes principios de movilidad social, ¿no? Una persona que tiene acceso, así como vos decís, yo puedo emprender un negocio y cambiar mi situación económica, así empiece con acciones mínimas vendiendo, no sé, naranja en la calle. Puedo terminar cambiando mi condición socioeconómica. La educación también es un principio de cambio socioeconómico. Es uno de los más grandes principios de cambio de movilidad socioeconómica, de manera tal que justo el ejemplo no es válido, ¿no? Porque vos decís, no tiene sentido que estudie porque eso no me va a hacer salir de la pobreza. No, los estudios son las cosas que más sacan de la pobreza a las personas. La posibilidad de transformarse en un profesional cambia completamente tu estado socioeconómico. Si tenés la posibilidad de estudiar y si tenés la suficientemente voluntad y muchas veces suerte de poder cursar y terminar tus estudios superiores, ¿verdad? Bien. ¿Alguien más ha levantado la mano? Bueno, y ahora a nombre de título lo pongo para que quede para desarrollar la clase que viene, ¿no? Hemos hecho esta pequeña descripción de la teoría económica, digamos, que subyace la sociedad capitalista y ahora tenemos que abordar el tema de la organización social. El tema de la organización social y la división del trabajo. Porque justamente parte también de la sociedad capitalista es, o sea, que el mercado descansa en una división del trabajo y que esa división del trabajo más todo el sistema de producción y distribución de bienes conforma una organización totalmente nueva, ¿no? Exige una organización de tipo burocrático.
¿no? Burocrático significa, en este contexto, una persona con saberes especializados. Y una división del trabajo también se funda en eso, ¿no? En saberes especializados. Ambas cuestiones, tanto la burocracia como la división del trabajo, supone la especialización del saber. La especialización la especialización del saber, que es consecuencia de esta racionalidad que hemos estado hablando todo el tiempo desde el principio, la nueva racionalidad, que es consecuencia, tanto la sociedad capitalista como la nueva organización social y el mercado son producto de la nueva racionalidad, que según vamos a ver en el texto de Weber, ¿no? Un sociólogo, en el texto de Tendi Fanfani, como citando un sociólogo muy importante cuyo nombre es Weber, va a definir esta nueva racionalidad como, así se escribe Weber, va a definir esta nueva racionalidad como la consecución metódica y sistemática de fines prácticos a través de un cálculo cada vez más exacto de los medios adecuados. Y esta racionalidad es la que va a producir todo, ¿no? Va a producir la revolución industrial, va a producir la nueva sociedad, va a producir el mercado, las revoluciones políticas. Es la misma racionalidad que está por detrás de todo. Otra vez es ¿cómo se llama? La consecución metódica y sistemática de fines prácticos a través de un cálculo cada vez más preciso de los medios adecuados. Bueno, y eso hasta que hemos llegado hoy. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Ha estado complicado? ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? ¿Se entendió, profe? Sí, se entendió, profe. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, un comentario? Listo, entonces. Nos vemos el martes que viene presencial. Claro, profe. Bien, profe, nos vemos. Asistencia, profe. Adiós, adiós.